Marvel acaba de lanzar el tráiler de Avengers Doomsday, el próximo gran evento de Marvel Studios antes de su reinicio. Este avance no solo nos presenta por fin a Doctor Doom, sino que también muestra los primeros vistazos del regreso de muchos X-Men de la saga clásica, y el retorno de personajes que casi dábamos olvidados, como es el caso de Shang-Chi. Así que vamos escena por escena porque este tráiler tiene muchísimo de qué hablar. Todo comienza en la mansión de los X-Men, vemos al Profesor X observando cómo un planeta parece estar siendo destruido mientras escuchamos la voz de Doctor Doom. Y esto es importante. Este brillo amarillo que invade el cielo coincide perfectamente con el efecto visual que Marvel utilizó para presentarnos las incursiones, tanto en los cómics como en las escenas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde los Illuminatis debían eliminar a Strange por provocar incursiones en otros universos. Si esto realmente es una incursión, significa que el universo de los X-Men está siendo destruido desde los primeros minutos de la película. Otro detalle que llamó muchísimo la atención es la voz de Robert Downey Jr. No habla como Tony Stark, tiene un acento claramente inspirado en el Europa del Este, algo completamente lógico debido a la ubicación de Latveria, el país ficticio en el que proviene Victor Von Doom en los cómics. Esto parece dejar claro que Marvel no quiere que veamos a este personaje como una simple variante de Iron Man, sino que busca que lo entendamos como alguien completamente distinto. Después vemos algo que llevábamos meses esperando. Los nuevos Vengadores, con los Vengadores de Sam Wilson, Thor y los Cuatro Fantásticos aparecen reunidos. Aquí hay un detalle muy interesante, y es que en la pantalla del cuartel de los nuevos Vengadores aparecen tres mundos distintos junto a una cuenta regresiva. Todo apunta a que serían tres incursiones ocurriendo al mismo tiempo: el universo del UCM, la mal llamada Tierra 616, el de los Cuatro Fantásticos, la 828 y la de los X-Men, de la cual aún no tenemos un número canónico. Si bien cabe la posibilidad de que la Tierra que vimos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness sea la misma y por fin podamos decir con certeza de que es la Tierra 838, hasta el momento se supone que la Tierra que vemos en pantalla es aquella que quedó atrapada Monica Rambeau en The Marvels, la cual en teoría es la Tierra de los X-Men de Fox vista en Deadpool y Wolverine, e identificada como la 10005. Es sobre la posibilidad de que puedan ser más de 4 realidades las comprometidas en esta película. Y si esto es cierto, el UCM estaría enfrentando una crisis multiversal mucho mayor a la vista en cualquier otra película anterior. Luego viajamos a Talocan, el reino de Namor. Después de Black Panther Wakanda Forever, a pesar de las intenciones de colaboración entre Wakanda y Talocan, Namor guarda intenciones ocultas como vimos al final de la película. Sin embargo, el enemigo ahora es tan grande que las antiguas rivalidades parecen quedar completamente de lado. Ahora sí, llega uno de los momentos más esperados. Los X-Men aparecen oficialmente en combate. Vemos a Cyclops con un traje muchísimo más fiel a los cómics, a Mystic que regresa después de muchos años y a Gambit enfrentándose a Shang-Chi. Esto es interesante porque se trata del Gambit de Channing Tatum, el que vimos en Deadpool y Wolverine, y no el de X-Men Origins Wolverine. Y es que si el tema de los multiversos ya es complicado, el tema de las líneas de tiempo, tanto las del UCM como las del universo de Fox, lo es aún más y requiere un video solo centrándose en eso. En fin, sigamos. Vemos centinelas destruidos alrededor de la mansión de los X-Men y todo esto deja la sensación de que la batalla ya lleva bastante tiempo desarrollándose cuando lleguemos a presenciarla. De las apariciones más inesperadas del tráiler es Loki. Después del final de su serie todos pensaríamos que permanecería sosteniendo el árbol del tiempo. Sin embargo, aquí vuelve con el uniforme de la TVA. Esto podría significar dos cosas. O esta escena ocurre antes del final de la serie, durante los muchos desfases temporales que Loki tuvo, o Loki ha abandonado temporalmente su posición porque existe una amenaza aún mayor. Y considerando que las incursiones afectan universos completos, eso tendría bastante sentido. Casi terminando el trailer tenemos una demostración de fuerza por parte de Doom. Doctor Doom detiene el Stonebreaker de Thor con una sola mano, al puro estilo de Goku. Esta escena no solo muestra lo poderoso que será, sino que también sirve para establecer inmediatamente su nivel, porque Marvel necesita vendernos la idea de que este villano está por encima incluso de Thanos, y detener el arma de Thor sin esfuerzo es una forma bastante efectiva de hacerlo. Para finalizar el trailer tenemos el regreso de Steve Rogers. Thor lo mira completamente sorprendido y Steve toma el Mjolnir una vez más para demostrar que sí es él. No sé qué tan complicado sería esto a nivel narrativo porque significaría en ese momento que habrían dos Jonathan. Bueno, ahora aquí el Marcelo del presente, que técnicamente para ustedes sería el pasado, para corregir algo que acabo de decir, y es que realmente no hay dos Jonathan en el presente. Porque en su primer momento cuando grabé eso, pensé que el Mjolnir que tenía Thor era diferente al que se tiene actualmente después de Thor Love and Thunder. Pero ya editando y viendo bien las imágenes, pues me equivoqué. No hay dos Mjolnirs en el presente, es el mismo. De hecho hay pequeños fragmentos donde se percibe que es el Mjolnir actual, no el que se llevó el Steve Rogers joven. Lo que sí está bien es que técnicamente
en Avengers Doomsday van a haber dos Steve Rogers en la línea del tiempo, el viejo y el nuevo, bueno, ¿cómo sería? El joven, no sé. La cosa es que técnicamente en Avengers Doomsday, en la línea de tiempo, deberían de haber dos Steve Rogers. Sí, un solo Mjolnir, pero solo dos Steve Rogers. A no ser que el Steve del pasado, que técnicamente es el del presente, pero él se fue al pasado, y él ahora es el del presente, se haya traído el otro, y ahí sí ya habrían dos Mjolnirs, pero técnicamente solo hay un Mjolnir y dos Steve Rogers. Bye. Y como hasta el momento no se ha comentado que el Steve viejo haya muerto, volveríamos a tener dos Steve Rogers en la misma línea del tiempo. Pero bueno, Marvel obviamente todavía no quiere darnos todas estas respuestas. Y hay que dejar algo claro con Avengers Doomsday, y es que será el equivalente a Infinity War. Los héroes pelearán, intentarán detener el colapso multiversal, pero perderán. Y es que esa derrota dará paso a la creación de Battleworld y abrirá el camino definitivo hacia Secret Wars. Porque si algo caracteriza a esa historia en los cómics es que primero todo tiene que destruirse antes de poder ser reconstruido. Ahora bien, giran bastantes rumores alrededor de la película. Se habla del regreso de Tobey Maguire, un tema que ha estado sonando en el UCM desde que se abrió la puerta del multiverso. De hecho, los rumores comentaban que parte de lo prometido para el regreso de Hugh Jackman era que compartiría pantalla al menos una vez con el Spider-Man de Tobey Maguire, abriendo aún más la incógnita sobre cuántos universos se verán afectados por estas incursiones. Incluso se comenta que se estrenaría una versión de Avengers Endgame con nuevas escenas añadidas para conectar directamente con Doomsday y Secret Wars, pero hasta el momento nada de eso ha sido confirmado oficialmente por Marvel, así que conviene tomarse toda esta información con bastante cautela. Junto al trailer de Avengers Doomsday salió este póster que nos podría estar contando un poco del origen de Doctor Doom, que interpretará a Robert Downey Jr. En la imagen vemos a Doctor Doom de espaldas, con la máscara quitada y la cabeza ligeramente agachada, rindiendo tributo ante un enorme tapiz. Su postura transmite un profundo pesar, sufrimiento e incluso diría que hasta tristeza. Si analizamos los detalles del tapiz encontramos elementos interesantes. En la parte inferior izquierda se distingue una figura sosteniendo un cetro iluminado, un guiño a esa mezcla entre la tecnología y la magia que caracteriza a este personaje. Pero el foco central es el orbe iluminado sobre el que descansan estas dos personas. En los cómics esto podría recordar a su madre, Cynthia Von Doom, y su eterna obsesión por sacarla del infierno con ayuda de incluso Mephisto o Doctor Strange. Sin embargo, introducir toda esa compleja trama mística familiar en el cine podría enredar demasiado las cosas. Es mucho más probable que ese tapiz narre una incursión en la que Doom perdió a alguien importante, como lo puede ser su mujer y su hijo. Esto le daría una tragedia mucho más directa y de paso distanciaría por completo a este Victor Von Doom del Tony Stark que ya conocemos. A eso se le suma el eterno debate sobre sus cicatrices. La historia de los cómics, donde la máquina explota y él mismo es el que se pone una máscara hirviendo por locura, resulta un tanto absurda para el tono cinematográfico. Aquí sus marcas y el uso de la máscara jugaría un papel crucial en su venganza y podría ser parte de una marca de guerra de alguna incursión. Esto conecta directamente con su frase de algo se acerca, algo que no somos capaces de detener. Es un poco raro porque, conociendo el ego de Victor Von Doom, él jamás diría no somos capaces. Él estaría convencido de que los demás no pueden, que él sí, porque él es mejor. I don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Mi gran pregunta desde que vi Fantastic Four es si este Doom viene de una incursión, ¿de qué universo proviene? Si ya pudimos ver a un Latveria en el UCM dentro de los Cuatro Fantásticos, lo que suma a la gran incógnita sobre si Reed Richards ya lo conoce o si estamos ante una variante de otra realidad por descubrir. En definitiva, el hype está por las nubes y las teorías apenas comienzan. Menos mal que nos esperan bastantes meses para especular. El resumen: Avengers Doomsday apunta a ser la tormenta perfecta, incursiones colapsando realidades, el regreso de leyendas de los X-Men y el épico debut de Doctor Doom que viene a arrasar con todo. Como nos pasó en Infinity War, nos espera una derrota inminente que pavimentará el camino hacia Battleworld y Secret Wars. El universo tal y como lo conocemos está a punto de colapsar. Y lo mejor de todo es que apenas está comenzando. Con el reinicio del UCM, una nueva era de mutantes ya está anunciada, así como la esperanza de introducir nuevos personajes. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, no olviden seguirme para más contenido y suscríbanse para mucho más. Bye.